Hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio de paneles. El día de hoy tendremos nuestro primer panel que será de temas económicos de una serie de paneles que tendremos a partir de ahora en esta plataforma comunicativa del PLD en línea. Me acompañan el día de hoy Rafael Acosta. Muchas gracias, bienvenido Yuri. Karen Peinado. ¿Cómo están? Saludos. Félix Lajara. Presente y siete. Y los economistas que estarán con nosotros el día de hoy, comenzando desde mi derecha, son Luis Reyes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Juan Ariel Jiménez. Muy buenos días. Y Guarocuya Félix. Muchísimas gracias, veo que nos vamos modernizando. Sí. Un proceso evolutivo que va rindiendo los frutos de tener personas como Juan Ariel también a la cabeza de instituciones que aportan al país. Que hemos hecho grandes aportes, ahí están los números, no nos dejan mentir, pero yo digo que lo mejor está por venir. O sea, que no es solamente lo que hemos hecho, sino lo que haremos a partir del 2024. Excelente. Bueno, adelante, Rafael Acosta. Muchas gracias, Yuri. Yo quiero una introducción a la pregunta, me voy a tomar la libertad. Ayer, luego de la noticia que salió esta semana de que se aumentó la tasa monetaria, yo me detuve, como siempre, a disfrutar de un hilo de Juan Ariel en Twitter. Estoy entre los versículos y los hilos educativos. Me dice un amigo mío, tú tienes una misa ahí en ese Twitter. No, yo me lo disfruto. Soy un ser de fe de formación jesuita que estudié con el hijo de Don Luis Conray en Loyola. Y... ¿Eso es para decir la edad de Luis o...? Y Ray más viejo que yo, no se me puedo sentir bien. Hablando del número. Entonces, ¿Verdad que sí? entre ustedes tres, desde el punto de vista técnico y político, que expliquemos Economía 101, o sea, Economía for Dummies, esta tasa monetaria, ¿qué es y qué implica este aumento de tasa monetaria? Básicamente lo que está ocurriendo en el país es que los precios están aumentando mucho. Cuando los precios están aumentando, le decimos inflación en economía, el gobierno tiene que hacer algo. Y cuando quiere hacer algo, pues o reduce la actividad económica o incrementa la oferta o ambas cosas a la vez. En este caso en particular, aumentar la tasa de interés lo que hace es que cada uno de nosotros va a pagar mucho más dinero por todos los préstamos que tenemos. Como va a tener que pagar más dinero en la cuota del préstamo, se les reduce el ingreso disponible para comprar en otras cosas, se reduce el consumo y eso quita presión a los precios. También las empresas van a invertir menos y eso vuelve a quitar presión a los precios. Entonces eso es lo que se anda buscando, darle, digamos que un tranquilizante a la economía dominicana a ver si se den los precios. Sin embargo, hay que agregar las consecuencias negativas que tiene el ajuste de la tasa de interés de política del Banco Central, sobre todo desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, económico y social, hay unas consecuencias que no podemos soslayar. Primero, al ajustar la tasa de interés al alza, disminuye la demanda de préstamo. Y al disminuir la demanda de préstamo, obviamente, eso afecta el crecimiento de la economía. Eso es lo primero. Afecta el potencial de generación de empleo. Y también tiene otras consecuencias porque en una situación inflacionaria como la que tenemos, donde se está perdiendo poder de compra por parte de la población, donde los precios le están sacando el dinero de los bolsillos al pueblo, las personas que ya tienen préstamos contratados, que de pronto se le va a revisar la tasa de interés, no a todos, porque algunos pueden tener contratado préstamos durante un periodo fijo, pero aquella cartera de préstamo que permite que haya reajuste de precio, los bancos lo van a reajustar y entonces en adición a la inflación vamos a tener una situación en la cual no solamente la gente va a perder por la erosión que le cause el aumento de precio, sino también por el impacto que va a tener la tasa de interés y los pagos que van a tener que realizar por concepto de préstamo. Esa es la situación que tenemos desde el punto de vista económico y las implicaciones que tiene desde el punto de vista político. Va a haber un deterioro en las condiciones de vida de la población. Pero va además, a haber una situación compleja que es el costo que tiene que pagar el gobierno para poder intentar contener el aumento de los precios. Pero además, Luis, al ser el aumento de precios más que nada por el lado de la oferta, ¿no?
Quiere decir que por diversas situaciones están aumentando la estructura de costos de las empresas. Reducir la demanda no tiene el efecto que nosotros los economistas estamos acostumbrados a ver. Y quizás ahí Guarocuya, que ha estudiado mucho el tema de los sectores productivos, de cómo apoyarlo, pudiera decirnos cuáles cosas normalmente puede hacer un gobierno para, ante choques de oferta, poder diversificar la respuesta del gobierno sin tener que recurrir exclusivamente a la política monetaria. Fíjate, lo primero que tengo que decir es algo que ya ustedes han dicho en alguna medida, y es que las decisiones de política y las de política económica no son neutrales. Tienen beneficios por un lado, pero también tienen efectos que generan costos en la gente cuando se toman estas decisiones. Por eso, cuando se hace política económica, y política en sentido general, no política como militante de partido, sino política pública desde el gobierno, hay que tener mucha responsabilidad y hay que tener mucha claridad de lo que se quiere, porque muchas de las decisiones de política en el ámbito de la política monetaria y en el ámbito de la política fiscal no son automáticos los resultados, toman tiempo. Una decisión de política monetaria, para que se vea reflejada de manera efectiva, que es mucho más rápido que la política fiscal, puede tomar entre 90 y 180 días. ¿Por qué? Porque todo está atado a un sistema de control. Estamos hablando, a partir de 3 meses veríamos resultados. Los primeros resultados. A partir de que tomas la decisión. Cuando la tomas por el lado de la política fiscal, el impacto puede tardar entre 9 y 12 meses, es decir, probablemente el periodo siguiente. ¿Qué puede hacerse entonces y qué debió de haber hecho el gobierno en periodos previos a tomar esta decisión? Que es parte de la crítica que se le puede hacer a una parte, valga la repetición, de la política económica que ha tenido el gobierno. Y es decir, cortó determinados programas que eran necesarios para mantener en funcionamiento, por ejemplo, el sector agropecuario, y mantener precios bajos en los alimentos y no depender necesariamente de importaciones que en muchos casos no podrán validarse porque los países están incluso limitando la exportación de esos bienes y esos servicios para que su propia población la consuma. Ese es un primer elemento. El otro elemento que se tiene cuando se toman decisiones de esta naturaleza es repartir la carga entre los más ricos y los grupos que menos tienen, sobre todo la clase media, porque los pobres ya están en una franja de pobreza que tienen necesariamente los decisores de política que mantener subsidio y transferencia. Quien más se afecta en decisiones de esta naturaleza son los grupos medios, y en un país donde la clase media sigue siendo frágil, y por lo tanto tú pierdes tu nivel de ingresos o te incrementan la hipoteca que tú tienes en la casa que tú vives, y automáticamente eso disminuye tu nivel de vida porque no tienes la capacidad para poder financiar frente a las decisiones de política correctas que tienen que tomarse, pero como ha dicho Luis, con los efectos negativos que ya sabemos que también tienen esas políticas. Por lo tanto, haber mantenido programas de subsidio que se habían generado en el marco de la pandemia, no desmontarlo a la velocidad que se desmontaron, haber mantenido el apoyo al sector agropecuario, hubiese sido lo adecuado en un contexto de mucha incertidumbre, porque desde el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente los actores, estamos aquí sentados, advertimos, y esto no me gusta decirlo, yo lo dije, me parece que uno sabe y es el primero de la clase. No éramos el primero de la clase, simplemente teníamos la experiencia de gobierno suficiente como para alertar y decir, hay que ir con moderación en el desmonte de estos programas y seguir apoyando sectores que son importantes para la economía y la sociedad. No de golpe y porrazo como se ha hecho. Así es. Bueno, el índice mensual de actividad económica del Banco Central, el IMAE, ha dicho que en el primer cuatrimestre de este año 2022 crecimos un 5,8%. Ese 5,8% es medido con relación a qué y cómo, digamos, impacta el desarrollo social o el crecimiento económico de la República Dominicana. Mira, el crecimiento que mide el IMAE en el nivel de actividad económica se mide con relación al mismo periodo del año anterior. Y eso tiene una razón técnica que no vamos a entrar aquí, pero es lo correcto. ¿Qué aporta un crecimiento de 5%? Primero, se estima que el crecimiento potencial de la economía esté alrededor de 5, 6%, 5.5%. Y eso señala que estamos creciendo próximo al nivel potencial, la tendencia a crecer en términos al nivel potencial que tiene la economía. Pero, después del ajuste de la tasa de interés que ha estado ocurriendo, después del deterioro de las condiciones
externa. O sea, nosotros estamos enfrentando un choque externo brutal. Aquí hay cosas que hay que sentarse a dilucidar con detenimiento. Dijo el presidente de JP Morgan antes de ayer que estamos frente prácticamente a un huracán económico, una situación en la cual podemos entrar en una recesión, por lo menos en la economía de los Estados Unidos y en Europa, que podría afectarnos a nosotros de manera severa. Y nosotros como economía somos altamente dependientes del comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Entonces, un ajuste de la tasa de interés, un gobierno que no tiene capacidad para expandir el gasto, porque ese es otro problema que podemos discutir aparte, y una situación de deterioro en el sector externo por aumento de los precios del petróleo, por aumento de los precios de los principales commodities alimenticios. Entonces, eso nos hace pensar que el crecimiento en los meses por venir ya no será igual que el que se ha reflejado durante ese trimestre. Entonces, ojo, ese indicador que el Banco Central ha expresado, ha hecho público, tiene sentido para el primer trimestre del año, pero la pregunta es realmente hacia dónde vamos, cómo vamos a concluir en los próximos trimestres. Y si me permites, Luis, algo que también varios de nosotros hemos criticado mucho, el rezago de la inversión pública. Qué bueno el tema. Lo ha dicho que tenemos que plantearlo, porque el ajuste no solo se viene dando por el lado monetario, sino por el lado fiscal, penalizando la parte de inversión pública, que es un tema que también hemos llamado la atención desde prácticamente el inicio de la administración. Perdón, Juan Ariel, si me permite. Sí, adelante. Crecimiento en sentido general apunta a bienestar, no necesariamente. Apunta, digamos, marca una tendencia de que va a haber una mejoría en el bienestar de la gente, de las personas. Porque tú tienes sencillamente, tú has generado más riqueza durante un periodo de tiempo que tú vas a distribuir en la población. ¿A través de qué se distribuye? A través del gasto público y la forma más conocida, cómo se distribuye la riqueza que se genera, dos formas, a través de los salarios y a través de la ganancia que obtienen los empresarios. Esa es la forma como se distribuye la riqueza, las utilidades, al final el valor agregado, que no es más que el crecimiento, ese crecimiento que se habla no es más que valor agregado. El valor agregado es un poco similar a lo que podría ser utilidades, no exactamente lo mismo, y eso nos dice, eso es la ganancia que tiene un empresario, y un empresario paga salario para que la gente viva. Entonces, ¿qué ocurre en una situación como la que tenemos hoy día? Al final siempre lo relevante es cómo la situación económica impacta en la calidad de vida de la población. Cómo impacta en la calidad de vida de la población. Entonces, en los próximos meses vamos a tener una situación donde va a impactar la calidad de vida de la población. La situación que tenemos, yo creo que eso es lo que deberíamos de revisar, no solamente hoy, sino en todos los meses por venir. Pero una pregunta en el mismo tenor de su explicación magistral. ¿Es un crecimiento o es una recuperación en función del año pasado? No, ya eso es crecimiento. Porque el año pasado ya se dio la recuperación con relación al año anterior, incluso 2019. Hubo un crecimiento por encima del que teníamos, se compensó la caída del año 2020 y por encima de la caída del año 2020 hubo un crecimiento. Entonces ya estamos hablando de un crecimiento sólido y ese 5% claramente es un incremento con relación a lo que ocurrió en enero-marzo del año 2021, donde ya había una situación que claramente había superado la caída que se había registrado en enero-marzo del año 2020 e incluso el crecimiento del año 2019. Ahora es importante, y perdón, Juan, que te interrumpa, que ese crecimiento también tiene incorporado una parte de los precios que han aumentado, es decir, una parte de inflación. Es decir, que cuando se contrasta con el crecimiento real de la economía, quitamos la inflación, sigue siendo positivo, pero la inflación está presente y potencia también el propio crecimiento como potencia las propias recaudaciones que tiene el sector público. Yo creo que lo importante sería preguntarnos si evidentemente ese crecimiento ha sido traspasado a las familias dominicanas. Esa respuesta me la tienen nuestros expertos en breve. Vamos a pausa y retornamos. Ya vuelve. De
Continuamos con este magistral y excelente conversatorio, este panel sobre economía con los expertos, y dejamos una pregunta en el aire antes de ir a pausa, y es, señores, que ese crecimiento del que estamos hablando, Juan Ariel, real y efectivamente se traspasa a toda la familia dominicana, es decir, lo sienten los dominicanos que hay un crecimiento que pueden sustentar su familia en base a la situación actual que estamos viviendo. Gracias, Jacaren, por esa pregunta, porque no necesariamente, y voy a explicar por qué. Normalmente cuando crece la economía se contratan más personas, esas personas ganan mayor salario y así es que reciben un mayor ingreso. Pero el crecimiento económico ha sido liderado sobre todo por la construcción. Entonces, obviamente, eso no implica que todos los sectores de la economía están bien. Pero hay un segundo elemento, y es que hay un efecto indirecto. Cuando crece la economía, el gobierno recibe mayores ingresos fiscales y puede redistribuir. ¿Por qué? Porque si está creciendo la construcción, imagínate en Santiago, en Santo Domingo y el distrito, eso no necesariamente va a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de Pedernales, de Independencia, de Bauruco. Para eso está un gobierno, para, viendo esa correlación de elementos que están pasando en la economía, decir, mira, la región sur no está creciendo igual, no está recibiendo esos beneficios. Entro yo, gobierno, y entro yo a través de la inversión pública y entro a través de los programas de ayuda social. ¿Y qué hemos visto? Que la inversión pública está sumamente rezagada y que los programas de ayuda social se han disminuido los montos y disminuido las cantidades de personas. Entonces, si incorporamos lo que dice Luis, que viendo a futuro, con el aumento de tasas, esa inversión privada que lideró el crecimiento, o que ha liderado el crecimiento, incluyendo los primeros meses del año, yo creo que estamos en una situación que vamos a entrar en lo que yo describiría un gobierno que ni hace ni deja hacer. Juan Ariel, en este gobierno, sencillo. En este gobierno de relaciones públicas y no de políticas públicas, y analizando la problemática nacional post pandemia, porque en economía no se analizan por periodos diferentes. ¿Cómo ustedes consideran que ha sido el tema del manejo de la crisis post pandemia? Aquí tenemos una supuesta tasa cero y una serie de medidas que yo he implementado que yo percibo que es más populismo y beneficio de grupo que de otras cosas. Mira, yo creo que tú lo describes bien. Exceso de tweets y de nota de prensa, y cuando uno ve los resultados son otros. O sea, que es como cuando uno va a tomar un chocolate que le dicen, quítamele la espuma. Vamos a quitarle toda esa espuma y vamos a ver qué dicen los números. La realidad. Hasta el momento, la recuperación económica es real, ¿eh? Y lo digo porque Luis Reyes, Guarocuya Félix y Juan Ariel Jiménez nunca han jugado a hacer a la oposición como ellos lo hicieron en su momento. No sé, Luis Guarocuya, si a ustedes no les da risa ver a quienes antes criticaban los números del Banco Central, hoy salen encabezando la rueda de prensa. Exaltando. No solo criticaban los números del Banco Central, criticaban al equipo del Banco Central. Y hoy se tienen que Y lo sentar con ratificaron. ellos. Mucho más lejos, A y darle la necesariamente hay que reconocer que si un acierto ha tenido la actual administración, haber dejado el equipo del Banco Central. Totalmente. De hecho, ese es el aporte todavía de la responsabilidad política del Partido de la Liberación Dominicana, de haber dejado a su equipo del Banco Central que le acompañó durante 20 años. De haber creado las condiciones eso es parte de la institucionales. responsabilidad nuestra como partido en el gobierno. Entonces es un aporte importante. Claro, no, entonces si uno se fija, y de verdad invito a todos los que nos están viendo a que vean lo que es el PLD en la oposición y en el gobierno versus el PRM. No hay un solo PLDista que diga, como dijeron los PRMistas, que el COVID era un invento. No hay un solo PLDista que dijera lo que dijeron todas las cúpulas del PRM de que el estado de emergencia era inconstitucional. No, el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad, De la seguridad ciudadana, en fin, que en fue todo. cuestionado en Entonces, si prácticamente ustedes se todas las fijan, áreas. nosotros no jugamos a la politiquería. Nosotros hablamos de políticas públicas. Perdón. Y no solamente hablamos de políticas públicas, se diseñan políticas públicas. Y se proponen Primero, políticas se proponen públicas. políticas públicas y proponemos políticas públicas con una particularidad. Cuando hablamos basado en evidencia. Eso es una característica de los gobiernos, y particularmente de los gobiernos del PLD, pero particularmente del gobierno del presidente Medina. Diseño de políticas y resultados basados en evidencia. Y yo quisiera solicitarle a las autoridades, cuando hablen logros, que muestren las evidencias, los indicadores, que cuando diseñen políticas que establezcan cuáles son las metas claras que tienen, qué es lo que persiguen. Podríamos pasarnos
lo que resta del programa, analizando cada una de las políticas públicas que implementó el gobierno del presidente Medina y ver las evidencias y compararla y contrastarla. Y a eso es que nosotros nos referimos como un legado. Ese es el legado. Cuando hablamos, por ejemplo, de alimentación escolar, la tanda extendida, cuando hablamos de Quisqueya Aprende Contigo, cuando hablamos de los programas sociales del gabinete social, cuando hablamos de cuántas personas incorporamos a SENASA, todas esas cosas eran anunciadas previamente, se planteaban en el presupuesto público y luego mostrábamos los resultados de estas cosas. Y eso, el 911 por provincia, decíamos vamos a incorporar tantas provincias y así sucesivamente. A propósito, solamente quiero resaltar algo, porque a raíz de la situación de deterioro que se da en términos de seguridad ciudadana, se ha hablado mucho y se ha dicho que han hecho, lo he visto en muchos medios de comunicación y es una pena que nosotros no le hayamos respondido. Creo que necesitaremos hacer un programa para decir qué hicimos en términos de seguridad ciudadana. Si me permites, justamente separando los tweets y la nota de prensa de la realidad, cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido es que en República Dominicana en el año 2021 la tasa de homicidios por cada 100,000 personas aumentó a 11.3. Anteriormente estaba por debajo de 10 y ya está en 11.3. Pero ellos dirán es el COVID, porque ahora todo es culpa del COVID. Todo es culpa del COVID. O de la administración pasada, y si no encuentran ambas cosas, pues será de Rusia y Ucrania. Pero entonces yo les respondo, porque en todos los países de Centroamérica, en el año 2021, la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes bajó. Y en República Dominicana aumentó. ¿Por qué República Dominicana cierra el año 2021 con la cuarta inflación más alta de América Latina? A propósito justamente de tu planteamiento sobre la inflación y la inseguridad o la seguridad ciudadana, los dominicanos creo que el principal problema que tenemos hoy, independientemente de la alta inseguridad, es el tema de la inflación. Perdón, Félix. ¿Tú me permites 10 segundos? No, 10 segundos. También, señora, hay otras excusas como la famosa culebrita. Sí, de la electricidad. Claro, estamos siendo creativos en las excusas. Claro que sí. Perdón, Félix. Nos encontramos prácticamente en el mundo con un conflicto bélico Rusia-Ucrania que aparentemente todos los gobiernos, muchos gobiernos se agarran de ese conflicto bélico en esa región del mundo para orientar que su impacto bélico, pues, de una manera u otra ha impactado en los commodities, ha impactado las economías, y que esa gran inflación que tenemos se debe principalmente al conflicto bélico Rusia-Ucrania y el tema de China, los contenedores, el retraso, y que por eso en la República Dominicana tenemos inflación del arroz de 15 a 32 o la carne de 45 a 100. ¿Qué tan real es esa qué tan real es esa inflación dominicana impactada de Félix, fuera, o si es solamente aquí? Si me permites, nadie niega que hay un contexto internacional difícil. Insisto que nosotros no jugamos a la politiquería. Nosotros jugamos a las políticas públicas. Pero hay que considerar dos cosas. Lo primero, el resto de los países está en la misma situación. Insisto, República Dominicana tiene una de las tasas de inflación más altas de América Latina y del mundo. Segundo, no es la primera vez que República Dominicana experimenta precios de los commodities internacionales bastante altos. República Dominicana, en el periodo entre 2007 y 2013, pagó un petróleo a casi $150. República Dominicana 2007-2009 tuvo la crisis internacional de los alimentos que disparó el precio del maíz, de la soya, del trigo. Entonces, bien pudiéramos preguntarle tanto a Guarocuya como a Luis. A mí no, porque yo estaba un chin más joven cuando eso. No tanto para decirle viejo a ustedes, sino para decirme joven a mí. Podemos seguir hablando de números. ¿Verdad que sí? Entonces, y yo les preguntaría, Guarocuya, Luis, ¿qué se hizo en ese momento? Que se supo manejar la situación y que no está ocurriendo hoy en día. Claro, ese es el tema. Yo creo que... ¿Cuál es la diferencia? Déjame explicarle cuál es la diferencia. Particularmente los gobiernos del PLD, había una clara preferencia, una clara prioridad por el tema social. Y esa es la diferencia. Mientras este gobierno plantea políticas en el ámbito de privatizar bienes públicos, la prioridad
los gobiernos del PLD, particularmente en los últimos 8 años de gobierno, era mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población, y ahí están los resultados. Sí, es verdad lo que decía Juan Ariel, lo que tú señalas. Hay una condición de deterioro en el entorno internacional que va a afectar la economía dominicana, que está presionando la inflación. No quiere decir que no pueda haber inflación de origen local, pero la mayor parte de ella ciertamente es de origen internacional. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a los sectores más pobres de la población? ¿Qué hubiese hecho el PLD? Eso es lo que nos diferencia. Claro, y ahí es donde yo creo que, mírame, ahí es donde yo creo que hay una verdadera diferencia en términos de la administración del Estado entre el Partido de la Liberación Dominicana y los gobernantes actuales. Esa es la diferencia. Y ahí, y repito, hablo con evidencia. Veamos que durante todo ese periodo que tú señalas, hubo deterioro de la pobreza extrema. En el año 2012 se inicia un proceso de recuperación, que es consistente, yo meto de todos esos indicadores. Claro. Baja la pobreza en general y baja la pobreza extrema aún más. Y hay una situación de mejoría en las condiciones de vida de la población, de bienestar, que es reconocido por los organismos internacionales. Ahí están los documentos del Fondo Monetario Internacional del año pasado, de la evaluación del artículo 4 cuando vino. Eso está avalado por donde quiera. Esas evidencias, a eso que yo me refiero cuando hablamos de políticas Pero públicas. una cosa, a Juan Ariel, antes de, ¿dónde entonces está el error? Si nosotros por muchos años fuimos los más bajitos en inflación en Latinoamérica y en el mundo, ¿por qué ahora estamos entre los líderes, como tú muy bien planteabas? ¿Dónde está el error? Es que son tantas cosas. Lo primero es, desde el 78-79 no entraba la peste porcina africana a República Dominicana. Por cierto, coincidencialmente un gobierno del PRD. Dispara el precio del pollo. Aun cuando nosotros dijimos desde el principio, va a dispararse el precio del pollo, trabajen con los productores avícolas en aumentar la producción. No lo hicieron, lo negaron, es una neumonía, nada más en 2 provincias, nada más en 11 provincias, entonces se disparó el precio del pollo. Pero muy bien, trajeron importaciones. Suben la tarifa eléctrica. Ellos dicen, está en el pacto eléctrico, eso es verdad. Pacto que ellos antes criticaban, no firmaron, y hoy lo firmaron sin cambiarle un número. ¿Por qué me aumentas en momentos en donde tenemos una crisis inflacionaria sin cumplir con lo otro que dice el pacto, que es de establecer un programa de ayudas sociales para ayudar a las familias a solventar ese incremento? O sea, son muchas cosas que pudiéramos decir. Y el punto aquí fundamental, yo creo que Luis lo ha planteado, Juan Ariel, de la diferencia entre lo que hace la actual administración y lo que nosotros hubiéramos hecho, hubiésemos comenzado por el diálogo. Y así este gobierno lo que le carece es precisamente esa vocación de diálogo. El gobierno supuestamente convocó los sectores productivos el pasado año, pero no conocemos cuál fue el resultado de ese diálogo. Fue una convocatoria insuficiente. Cuando hicimos convocatorias porque teníamos situaciones de emergencia desde el punto de vista económico, social, se creaban comisiones de seguimiento, participaban prácticamente todos los sectores económicos, pero también los agentes sociales, los partidos políticos. Pero el tema, y otra vez volvemos con el asunto del vedetismo de la administración. El vedetismo como eje de la política pública. Como eje de las políticas públicas. El tema es que convocan los sectores productivos. Se dicen, vamos a asignar tantos millones, digamos, a la producción de pollo como soporte. Y en principio, digamos que eso es bueno. Habría que evaluar, oye, Meto, realmente cómo tú lo estás asignando, pero vamos a asumir en principio que es bueno. Ahora, ¿dónde está el seguimiento? Claro, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde están las metas? ¿Qué fue lo que se planteó? Porque ese es el problema. Entonces, luego, ¿cómo sabemos si impactó o no impactó la inflación? Luis, claro, pero también se le pide a la oposición, y nosotros como principal partido de oposición nos sentimos aludidos de que diésemos recomendaciones. Por Dios, pero si hemos estado dando recomendaciones desde el primer día. Yo la puse por escrito. Gobierno, tú la pusiste por escrito. Es más, hemos dado tantas recomendaciones que a veces dentro de nuestro propio partido, algunos compañeros me dicen, Guarocuya, no aconsejen tanto, que después cogen la idea y las implementan. Pero el presidente lo hagan, porque ellos, ese es el trabajo de ellos. Pero el presidente le dijo que le digan qué hacer. Claro, pero precisamente hemos dado tantas recomendaciones que algunos de nosotros, compañeros y compañeras, nos han dicho, no le den tanta idea, déjenlo que ellos resuelvan. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Ya vuelve. De vuelta.
Bueno, estamos de vuelta con este panel de economía y continuamos con nuestra ronda de preguntas a estos tres expertos. Y bueno, hay una pregunta que es de suma importancia para la sociedad en general, pero también para un grupo poblacional, un grupo etario, que es la juventud. Y es que si los empleos que teníamos prepandemia, digamos, se han podido recuperar y si la creación de empleo ha sido real. Guarocuya, Luis, yo quisiera responder esa pregunta De la juventud. Por Dios, por Él vio que era una recta y dice, yo le voy a dar esa recta por el medio. Por Dios, la juventud no está en la edad, pero vamos a asumir Adelante. esto. Bueno, si nos vamos a la ropa, Guarocuya siempre he visto mucho más joven que yo, es verdad. No, a ver, los empleos. Digo, diciendo que estamos encabezando la tasa de desempleo juvenil junto con México en la región. También Así tomando en es, cuenta. es que son tantas cosas. Mira, primero no es cierto que se han recuperado todos los empleos. Pero también, si uno se dedica a sistematizar todas las mentiras que salen diariamente desde el gobierno, no trabajamos, porque son tantas que Bueno, no nos les da tiempo. empleo. Exacto, Nos da empleo. Nos da empleo hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Al cierre del año 2021, quedaban por recuperar cerca de 45,000 empleos con relación a cierre de 2019. De esos empleos, más de 122,000 en el sector formal no se habían recuperado, parcialmente compensado por un aumento superior a 95,000 empleos en el sector informal, sobre todo construcción y comercio informal. Lo que pasa es que el gobierno juega con la data de la TCS, que con más tiempo yo explicaría muy bien por qué están jugando. ¿Se han recuperado muchos? Sí. ¿Se han recuperado todos, como quisiera decir el gobierno en este afán de vedetismo como eje de las políticas públicas? No. De hecho, los sectores más afectados son juventud y mujer. Esos han sido los más golpeados en los efectos de desempleo que ha venido en este gobierno luego de la pandemia. Y las oportunidades de los Pero jóvenes de Suiza. hay algo, perdóname, que yo quiero apuntar sobre la calidad de los empleos que se han estado generando en el sector Exacto. informal. Porque Juan Ariel decía, ciertamente, parte de la caída que se registró en el sector formal ha sido parcialmente compensada por el aumento en el sector informal. Pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Mucho motoconcho, trabajadoras domésticas, con el mayor respeto, pero estamos hablando De trabajo en muy términos precario, trabajo pero muy y precario. informales Claro, también. estamos hablando médico, de sin estabilidad. vacaciones, que no vacaciones. tienen acceso a la seguridad social. Entonces, ese es el tipo de empleo que nosotros queremos generar. Y otra vez volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, lo que tenemos que ver es el nivel de bienestar. Claro. ¿Están mejor los trabajadores actuales que los que estaban 2 años atrás? Esa es la comparación. Y eso mismo podríamos decir en sentido general. Por más vedetismo mediático que tenga el gobierno, al final lo que cuenta es lo siguiente. En términos de bienestar, ¿está mejor la ciudadanía hoy que 2, 3 años atrás? Luis, Esa ¿te puedo es hacer la una pregunta, pregunta? Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Toda la que tú quieras. ¿La juventud dominicana tiene más oportunidades aquí que en Suiza? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Eso es parte del vedetismo. Eso es parte del vedetismo mediático a lo que nos referimos. O sea, en interés de ensalzar una obra de gobierno que no tiene realizaciones, terminamos diciendo cosas como esas. El turismo, la zona franca, las exportaciones, las pymes, mantienen estable nuestro país. De lo que hace la República Dominicana para salir a flote de esta situación. Las remesas, fundamentales para nuestra economía, se verán afectadas por la situación que está pasando Estados Unidos en este momento, la importancia de las remesas para los dominicanos ahora, Juan Ariel. Bueno, lo que pasa es que yo antes decía que el primer pilar del crecimiento económico fue la inversión privada. El segundo pilar fue el consumo privado. El consumo privado que ha aumentado en gran parte porque la recepción de remesas 2021 comparado con 2019, post-COVID comparado con pre-COVID, aumentó 3,000 millones de dólares. Para que ustedes sepan, estamos hablando de que cada familia dominicana que recibe remesas recibía mensualmente cerca de 5,000 pesos más en 2021 que en 2019. ¿Por qué se ha dado esa situación y hasta cuándo se va a mantener? Ahí yo creo que Guarocuya nos pudiera explicar. Mira, tiene que ver mucho con los programas de ayuda que había implementado el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente, y los gobiernos de los países que componen la Unión Europea, donde tenemos migración, pero la mayor migración importante está en los Estados Unidos. En la medida en que Estados Unidos va reduciendo parte de los programas de estímulo
producto de la pandemia, en esa misma medida también se ha ido disminuyendo la cantidad de remesas que vienen del exterior. Siguen siendo importantes, siguen siendo teniendo un crecimiento positivo, pero a una menor velocidad que lo que tenía en el periodo que hace referencia a Juan Ariel. Por lo tanto, el gobierno no puede apostar a la remesa como un mecanismo para estabilizar ni la economía ni para mejorar la economía de las personas de manera individual. Eso tiene que complementarse con decisiones de políticas internas, sobre todo los programas que van a los grupos más medios, es decir, a la clase media. Tengo que destacar esto porque tenemos que poner a la clase media en el centro de las políticas económicas, en el centro de las políticas públicas, porque ya en gran medida tenemos programas efectivos para los grupos más pobres, esos programas, ¿verdad?, que han disminuido, que son mucho más precarios que fueron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero tenemos que dar un giro a nuestra política para fortalecer esos grupos medios, a esa clase media que es la que recibe el impacto de la inflación de manera mucho más directa en los salarios y en los ingresos que genera. Pero no se apuren, que ahorita lanzan una alianza pública-privada para recuperar las remesas. Para recuperar un fideicomiso privado. Remesas RD, eso es verdad. Uno de los grandes retos que tuvieron los gobiernos del PLD por muchos años fue justamente cómo lograr reducir, cómo mejorar la distribución de las riquezas que por muchos años creamos. Y por eso cantamos a grito en el 2019-2020 que en un periodo de 8 años llegamos a reducir la pobreza extrema de manera estrepitosa. Pero el PRD en el gobierno 2004 y creó más de 1 millón de pobres, enviando mucha gente de la pobreza extrema. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Se ha reducido la pobreza en los gobiernos del PRM o hemos regresado a los tiempos de la oscuridad? Que quisiera, Lajara, decirte que el aumento de la pobreza en el periodo 2000-2004 no empezó con la crisis de Baninter. Desde el año 2001 estaban aumentando la cantidad de pobres. En el año 2002 aumentó la cantidad de pobres. En los gobiernos del PLD, por el contrario, difícil encontrar un año donde aumente la cantidad de pobres. Y yo te puedo decir, en el año 2021, la cantidad de pobres en general aumentó cerca de 43,000 personas. O sea que 43,000 personas entraron en la pobreza en el 2021. Y ellos dirán, es el COVID. Porque, insisto, el COVID ahora se usa para todo. Sin embargo, cuando uno ve los informes de la CEPAL, en la CEPAL estiman que 3 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina en el año 2021. Entonces, ¿por qué será que a República Dominicana le llegó un COVID peor que en América Latina? Porque es un COVID con color azul y con color blanco, llamado PRM. Eso explica que 43,000 personas entraran en la pobreza en el 2021 en un continente o en una región de América Latina donde 3 millones de personas salían de la pobreza. En virtud de lo que ustedes han visto como economistas de las políticas económicas de este gobierno, ¿qué proyección ustedes le dan a la paridad de poder adquisitivo del Senado dominicano? ¿A la paridad del poder adquisitivo del dominicano. A ver, la pregunta, yo supongo que lo que tú quieres decir es el poder adquisitivo. Exacto, cómo se mantendrá. No, sí. Lo que estamos en un contexto de inflación y lo que hemos es perdido poder adquisitivo. Si nosotros vemos anualizados en 2 periodos sucesivos, nosotros tenemos acumulado en torno a un 20% de pérdida de los ingresos netos de las familias. Es decir, una familia que hace 2 años tenía un ingreso de 100 pesos al mes, para poner un ejemplo, hoy en día tiene un ingreso en torno a 80 pesos, en términos promedio. Ahora, cuando tú lo sacas de los quintiles específicos, tú te vas a dar cuenta que hay quintiles, es decir, familias que han perdido más que proporcionalmente a ese promedio. Es decir, de hecho, el promedio han perdido 20, claro, pero hay otros que han perdido 25, que han perdido 30. Pero hay que adicionar algo a esto. ¿Cómo se compensa la pérdida de poder de compra que tú haces referencia? A través de los reajustes salariales. Claro. ¿Y cuál es uno de los instrumentos que tú tienes para reajustar los salarios? El salario mínimo. Y el gobierno anunció con bombos y platillos, otra vez en el marco de ese vedetismo que le caracteriza, que había aumentado 23-24% el salario mínimo. Pero nunca se han atrevido a presentar las cifras. Lo hemos reclamado, lo hemos pedido. Y además hicieron una modificación de los criterios que se utilizaban para la asignación, para la corrección del salario mínimo, el ajuste del salario mínimo, y eso no permite comparabilidad y no ha habido un esfuerzo de parte del gobierno por presentar de manera comparada cuánto fue el impacto en términos de mejora del salario mínimo
como resultado de las medidas adoptadas. Por eso es que nosotros cuestionamos la calidad de las políticas públicas y la falta de evidencia con que se presentan los resultados. Sobre lo que dice Luis, para que se entienda, ellos anunciaron un aumento del salario mínimo de 23-24%. Lo que no dijeron es que con la aplicación de la ley de reclasificación empresarial, muchas empresas que eran grandes pasaron a ser medianas, las que eran medianas pasaron a ser pequeñas o aún menor. Y por eso, cuando uno ve las estadísticas, al cierre del año 2021, el salario estaba solo 0.3% por encima del nivel de 2019. Eso es estadísticamente cero. El nivel salarial al final del 2021 es exactamente el mismo que en el año 2019. En otra palabra, la decisión que se adoptó de reajustar el salario mínimo no tuvo impacto. No tuvo impacto. Sí, digamos que esa es la evidencia de que es un gobierno que gobierna sobre todo para los más ricos en términos relativos. Sí, antes de cerrar ya, Yuri, finalmente me gustaría... desde el PLD, con el tema principalmente de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, enarbolamos la bandera de que éramos un país autosuficiente y que no importa lo que pasara fuera del país, aquí teníamos la capacidad de producir nuestros propios alimentos. La pregunta es, ¿somos hoy autosuficientes? Yo te diría que eso lo vamos a dejar para el próximo programa, un programa específico sobre el tema de seguridad alimentaria. Bueno, pues como bien señala Guarocuya, se nos quedan muchísimas preguntas súper interesantes sobre la seguridad alimentaria, el 85% de independencia que teníamos, cómo la tasa cero también influye sobre la producción nacional, entre otros muchísimos temas, pero será para una próxima entrega. Muchísimas gracias, Guarocuya Félix, Juan Ariel Jiménez y a don Luis Reyes por acompañarnos aquí en este panel de economía el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias por lo de don Guaro. Gracias por cortar. Gracias. Gracias por Julio Sánchez decía, quítame el don y súbeme el sueldo.